Jake el perro. Aquel que forma el dúo principal de la serie, junto con Finn el humano. Como con cada personaje importante, a lo largo de la serie han surgido múltiples dudas con respecto a él, las cuales han trascendido en otras, y esas a su vez en otras. Estando tan cerca de que finalice la serie, ya prácticamente se nos han respondido las más grandes interrogantes de cada uno de los protagonistas principales. De Marceline, del Rey Helado, de la Dulce Princesa, incluso de Finn. Ahora le toca el turno a Jake de revelarnos su último y más grande misterio, finalizando con una cadena que inició desde hace casi 8 años, cuando nos hicimos aquella inocente pregunta. ¿De dónde obtuvo Jake sus poderes? En ese momento dio inicio una saga, la cual hemos seguido paso por paso durante todos estos años, y la cual acaba aquí. Conozcamos el desenlace de esta saga. La saga de Jake el perro. Jake, de Star Child. En el episodio anterior vimos lo que fue de Finn tras encontrar la nota dejada por Jake al final de The First Investigation. Ahora, toca ver lo que fue de Jake tras haber dejado esa nota. ¿A dónde se lo llevó esta criatura azulada, y con qué propósito? Nada más empezar, y se desmiente una de las teorías a las que yo más le tenía fe de todo Hora de Aventura. Es más, yo no pensaba en ella como una teoría, sino que ya directamente la daba por hecho, debido a la enorme coherencia que poseía, y eso es algo que seguro habrán notado al ver ciertos análisis míos, en los que esta criatura se hallaba de por medio. Me refiero a aquella teoría creada por Phil el mago tras la salida del episodio, Joshua y Margaret Investigaciones, en donde nos decía que este alienígena al abrir aquel portal no se había ido a otra dimensión ni a un planeta extraterrestre, sino que se había transportado a la cabeza de Joshua donde había dejado su veneno, dividiéndose celularmente. Esto nos daba a entender que este alien se trataba del mismo Jake, pero en una forma reencarnada por así decirlo. A decir verdad es una de las teorías que más tiempo se ha mantenido vigente a lo largo de estos años, pero finalmente con este, irónicamente uno de los episodios finales, ha quedado descartada. En este episodio finalmente descubrimos la identidad de aquella extraña criatura que dio origen a Jake al infectar a Joshua, y vemos que efectivamente no reencarnó en Jake como yo creía, sino que solo se había ido por un portal hacia su planeta. Este ser finalmente ha regresado para llevarse a su hijo, y no solo le habla a Jake por primera vez, sino que le dice su nombre, el de su planeta, y cuál se supone es su destino. Él dice que su nombre es Warren Ampersand, y que su planeta es conocido como Nirra. Este último por cierto se encuentra muy cerca de un agujero negro, lo cual es bastante curioso. Antes de hablar de Warren y la conclusión que podemos sacar con respecto a todo lo que rodea a este interesante personaje, por supuesto vamos a ver puntos menos importantes del episodio, pero que han resultado llamativos para un servidor. La forma que Warren utiliza para trasladarse de planeta en planeta me resulta confusa. Podríamos pasar esto por alto perfectamente diciendo que solo es un teletransporte sin más. Pero la apariencia de este extraño pasaje que se encuentra entre medias de ambos puntos de sus portales me parece que no es casual, y que nos indica en mayor o menor medida en qué consiste este método de teletransporte. Se trata de un túnel donde se aprecian en el fondo unas ramificaciones o raíces, y alrededor flota una sustancia que no es posible de identificar. Aparte estos túneles parecen ser diferentes entre sí, o varían de colores. En Joshua y Margaret Investigaciones este sitio era de colores azulados, tanto el escenario como el extraño fluido. Y ahora en este episodio cuenta con colores amarillos y rojos. El cambio de los colores puede tener que ver con el destino al que se quiera ir, en este caso por ejemplo a Nirra, y de ser así, significaría que cuando vimos a Warren abrir este portal por primera vez, no fue para volver al susodicho planeta, sino a otro sitio. Quizás a otro planeta para infectar a otro ser. O puede que no tenga nada que ver y solo va variando de colores. Ahora es cuando les brindaría una maravillosa explicación sobre el que es este pasaje entre el espacio, como suelo hacerlo. Pero lastimosamente esa respuesta escapa de mis conocimientos, y creo que solo un físico cualificado sería capaz de identificar este pasaje, si es que tiene un verdadero sentido dentro del funcionamiento del espacio y el tiempo. Yo lo que puedo hacer es tratar de explicarlo por medio de elementos que conozco. Mi primera idea es que quizás se trate de una dimensión de bolsillo. Este es más un término de ciencia ficción, el cual varía dependiendo de la obra.
En nuestro caso sería, como su nombre indica, una dimensión con características iguales o similares a las demás, pero que sin embargo cuenta con un tamaño mucho más reducido en cuanto a espacio. Si en la dimensión de U toma cierto tiempo llegar de un punto A a un punto B, en esta hipotética dimensión de bolsillo el tiempo para viajar de ese mismo punto A a punto B se vería acortado. Si son seguidores de Steven Universe entenderán mejor este término, aunque en ese universo las características de estas dimensiones varían un poco. Aquel lugar que se encuentra dentro de la melena de León, y ahora también en el cabello de Lars. Ese sitio, sería una dimensión de bolsillo creada por Rose, y Lars y León son entradas a la misma. La habitación de las gemas en el templo también sería una dimensión de bolsillo, aunque no para viajar sino para guardar cosas. Con lo cual digamos que Warren utiliza una de estas dimensiones de bolsillo para realizar estos viajes, a lo cual él parece ser el único que puede acceder. Esto ténganlo en cuenta para más adelante. Una variante de este término que también podría darnos la respuesta, son los pasajes entre dimensiones. Para no hacerles el cuento muy largo, si han jugado al último juego de la saga God of War, o por lo menos conocen un poco de su universo, sabrán de la existencia de esto que denominan como reino entre reinos. Se trata de una serie de pasajes que sirven como atajos que conectan dimensiones entre sí, y a la vez sirve para realizar viajes rápidos entre diferentes puntos de una misma dimensión. Puede que estos caminos entre dimensiones también existan en el universo de Hora de Aventura, y son los que utilizaría Warren para trasladarse. Otra opción es que tenga la capacidad de abrir agujeros de gusano para conectar dos puntos distantes del universo. Y de ser así, significaría que Warren es uno de los seres más poderosos del universo, puesto que lograr hacer esto requiere de una cantidad de energía incalculable. Lo último que se me ocurre es que Warren se haga de un tamaño microscópico al atravesar estos portales, y que de alguna forma al ser de este tamaño pueda viajar a enormes velocidades o acortar las distancias universales gracias a una ley física que se escapa de mi conocimiento. No me cabe la menor duda de que muchos de ustedes al ver este pasaje lo hayan asociado con algo del reino microscópico, aunque sin saber especificar de qué forma. La apariencia que toma Warren para abrir estos portales también nos podría dar una pista de lo que son estos túneles. Pero de ser así, es algo que yo desconozco. Si ustedes tienen alguna idea de lo que podrían ser estos caminos, o que podría tener que ver esta figura con los mismos, los invito a que me lo dejen en la caja de comentarios, y quizás podamos llegar a un veredicto. Con este tema de los teletransportes, siempre me cuestioné si Jake tendría la capacidad de hacerlo, heredado de su padre alienígena. Para el final del episodio parecen demostrarnos que Warren era el único con esa capacidad. Pero quién sabe, quizás no es que sea algo hereditario, sino una técnica que hay que aprender a usar. Puede que Jake nos sorprenda en el final de la serie. En el museo de Jake podemos ver algunas referencias a eventos pasados en diferentes episodios, tales como la creación de los míticos pancakes con tocino en el episodio Burning Low, o cuando quiso experimentar que se sentía ser un ladrillo en una casa a punto de caer en el episodio Jake el ladrillo. Warren nos revela que él ha estado viajando de vez en cuando a la Tierra para ver el desarrollo de Jake, grabando en este museo diferentes momentos de su vida, tales como cuando cumplió 5 años, o cuando se graduó de la universidad. ¿Quién diría que Jake tenía un título universitario? Y ciertamente me pregunto qué es lo que se supone que estudió. Aparte de eso, parece que Warren ha tenido una vida excepcionalmente larga, ya que pudo estar presente para saber de la existencia de los dinosaurios en la Tierra. Eso, o él visitó la Tierra cuando los humanos eran la especie dominante, y a base de investigar nuestra cultura, habría conocido acerca de temas populares como los dinosaurios, o los vaqueros. Volvemos a ver la mano llave de Jake, clásica de episodios como Prisioneros del Amor, o La Gruta. Esta escena tiene ciertos paralelismos con el episodio del límite. Jake estirándose a niveles que le resultan dañinos, y la multitud echándole porras para que siga llevando su límite lo más lejos posible. Como diría Jake, me esforcé demasiado, mi ego fue víctima de la presión popular. Y pues finalmente, sabemos quién es realmente el padre biológico de Jake, y lo que de verdad estaba buscando todo este tiempo tras lo ocurrido en Joshua y Margaret Investigaciones.
Aquella idea de que se trataba de un espécimen de una raza de seres en peligro de extinción queda descartada, y en su lugar su objetivo a la hora de hibridarse de esta forma resultó ser con un propósito mucho más egoísta. Resulta que sí que se trataba de un alienígena, el cual le tenía un enorme pavor al hecho de morir, y deseaba evitarlo de cualquier forma posible. Warren es una criatura muy particular, la cual está compuesta de un elemento sumamente elástico y moldeable. Un elemento que necesita de una extraña energía para seguir ejerciendo tales capacidades, y la cual él denomina como esencia elástica. En su caso él no es que muera por su edad, sino que necesita de esta esencia para vivir, y lastimosamente para él esta se va agotando con el paso del tiempo, lo que le causaría la muerte. Por lo visto todos los aliens que vimos en este episodio eran formados por Warren, con lo cual intuimos que él es una criatura única en el universo, y por ello aunque hubiera querido absorber la esencia de algún otro miembro de su especie no habría podido. Sin embargo encontró una forma de que hubieran más criaturas como él que tuvieran esta esencia, y así poder absorberla para rejuvenecerse por siempre. Durante siglos ha ido de mundo en mundo, infectando a diversos seres con los que tuviera una cierta compatibilidad genética, mezclándose con el ADN de la criatura en cuestión, formando así una cría dotada de esencia elástica. Si ya lo sé, este es un argumento muy similar al de la película de Guardianes de la Galaxia Volumen 2. De hecho aquel cinturón que le dio Warren a Jake que decía, Salvador de la Galaxia, me hace pensar que esta similitud de tramas no es casual. Al ser una criatura única, parece que Warren no tiene un método de reproducción como tal, por lo tanto lo que hace es forzar una hibridación por así decirlo. Al morder a Joshua, él habría dejado un pequeño fragmento de sí mismo en forma de una célula, la cual se habría multiplicado hasta formar un feto, hecho a base del ADN del sujeto infectado. Con esto cobra más sentido aquella imagen que Warren nos ha mostrado un par de veces en su rostro, en donde se ilustra precisamente la división celular, o mitosis. Lo que esto significa es que Jake no es más que una réplica del ADN de Joshua, hecho a base del material de Warren. Puede que aquella teoría de que Warren reencarnó en Jake no sea cierta, pero en algo sí le atinó. Más que un hijo, Jake vendría siendo una parte de Warren, la cual se ha convertido en una criatura propia. Sin embargo, muy dentro de su mente, aún se ocultan rastros de la conciencia de Warren. Esto lo vimos en el episodio Orbe por ejemplo. Cuando Jake regresó a su forma primaria al final de Lemons, esto también le dio fuerza a esa parte de Warren que lleva dentro. Ya lo decía yo en el análisis abstracto. En ese episodio Jake se hallaba peleando por evitar que su individualidad desapareciera, y volviera a convertirse en Warren. Pero al final logra retomar el control sobre sí mismo, y sobre su forma. Como lo hizo con Jake, Warren viajó a cientos de mundos, creando a cientos de hijos por medio de este mismo proceso. Y así cuando se le acabara la esencia elástica, solo debía ir por uno de esos hijos para absorbérsela, y de esa forma vivir por quién sabe cuántos años más, hasta que se quedara sin esencia nuevamente, repitiendo el proceso en un bucle infinito. A cada hijo seguramente le contaba la misma historia de que tenía un destino. No el de formar un nuevo planeta o convertirse en rey, sino el de vencer a una criatura cósmica llamada Ixcano. Aquí es donde se empiezan a confirmar y desmentir ciertas cosas mencionadas durante el análisis a The First Investigation. Lo primero es que Warren demuestra que en efecto posee unas capacidades de cambio de forma mucho más avanzadas y masivas que las de Jake. Después de todo, Jake es solo un fragmento muy pequeño, con lo cual su límite de estiramiento es bastante menor. En el caso de Warren desconocemos a qué nivel es capaz de llegar o cuál es su límite, si es que lo tiene. Y esto va de la mano con otro punto mencionado también en ese análisis. Todo Nirra era de hecho el mismo Warren, el cual decidió usar una roca vacía para montar todo este escenario. No era todo el planeta como pensaba, pero sí todo lo que recubría la superficie. Los edificios, el suelo, incluso las nubes y la atmósfera eran el mismo, sin olvidarnos de los ciudadanos. Esto inevitablemente nos recuerda al episodio de Todo es Jake, donde él también construye de manera inconsciente toda una ciudad repleta de habitantes dentro de su estómago. Como dije anteriormente, Jake es una parte de Warren, por lo tanto tiene sus recuerdos almacenados en lo profundo de su subconsciente. Él tiene este recuerdo de haber formado Nirra, y ese recuerdo se ve reflejado en esta ciudad, como memoria muscular. Esto nos conduce nuevamente al siguiente punto. Warren no solo puede estirarse a placer a niveles colosales, sino que es capaz de dividir su cuerpo en múltiples partes para formar con cada una de ellas lo que quiera, pero conservándose todos sus fragmentos como una misma mente, a pesar de las distancias.
Ello le permitiría dejar toda esta ciudad edificada, y aún así viajar a cualquier punto del universo que desee. Esto es algo que Jake directamente no puede hacer. Todo parece que cuadra en su sitio, todas las dudas parece que quedan despejadas. Exceptuando una muy importante. ¿Qué es Warren? ¿Tan solo un simple alienígena con capacidades inimaginables que salió de la nada? ¿Habían más seres como él antes? ¿Podría ser que la criatura Ixcan hubiera sido su forma original hace quién sabe cuánto? ¿Y si fue uno de los monstruos de antes de la nada al igual que Orgalorg? A juzgar por lo poco que queda de serie, es casi seguro que nunca tendremos la respuesta definitiva sobre esa última duda. Y cuando eso sucede, lo único que podemos hacer es teorizar. Mi última hipótesis al respecto de todo este arco de Jake, y ya quedará a decisión de cada uno creerla o no, o barajar las suyas propias. Lo que les voy a contar a continuación no es realmente una teoría nueva. Ya se las había compartido en el análisis a abstracto, y con los posteriores episodios se fue modificando. Ahora con Jade Starchild, vamos a darle una conclusión final. Si no han visto los análisis en los que se ha hecho mención de dicha teoría, se las resumo. Yo pienso que Warren no es realmente un alienígena como tal, sino que de hecho se trata de un demonio, o un ser de otra dimensión. Esto a juzgar por el extraño sueño que tuvo Jake en el mencionado episodio de Abstracto. Ese sueño no habría sido algo al azar, sino que en realidad era un recuerdo de la conciencia de Warren, entremezclado con la mente de Jake. En ese sueño vemos lo que parece una secta de mujeres que rinden culto al demonio Warren, y a quien buscarían darle lo que estaba buscando: descendencia. Un día hace muchísimo tiempo, estas mujeres por medio de un ritual habrían logrado finalmente convocar a Warren de su dimensión hacia esta, y eso es lo que vemos en el sueño. Ellas buscaban hijos que pudieran cambiar de forma, pero al saber para qué era que este demonio los quería se habría negado, y en consecuencia Warren destruyó todo su mundo para montar allí su base de operaciones, Mirra. Así es, esa roca que ahora está completamente vacía, antaño habría sido el planeta que vemos en ese sueño. Pero antes de destruirlo, se habría asegurado de averiguar cuál fue el método que utilizaron para traerlo de su dimensión, para así replicarlo y poder ir y venir a su antojo. Esa dimensión de la que procede sería ese pasaje que utiliza para trasladarse de un sitio a otro rápidamente. Warren se habría originado de una parte que se separó de ese fluido que flota por todo el lugar, y adquirió conciencia propia. Atrapado, él aguardaría un día en el cual pudiera salir de esa dimensión, y probablemente por medio de algunos trucos, habría logrado hacer contacto con este planeta, se habría formado esta secta, y etcétera etcétera. Puede que tenga razón, puede que no, la belleza de una teoría recae en eso. Probablemente nunca lo sabremos, pero mientras esta explicación les haya parecido coherente y satisfactoria, entonces habré cumplido con mi cometido. Si no es así, entonces siempre tienen la opción de barajar su propia versión, su propia teoría, la cual estaré gustoso de leer en la caja de comentarios. El arco de Jake el perro, y de su padre Warren Ampersand llega a su fin. Uno varado en medio del espacio, y el otro absorbido por un poder del que ni sus capacidades de estiramiento lo pudieron haber salvado. Todas las historias principales empiezan a cerrarse, y convergen para unirse en el final de una gran era. Tantas preguntas, tantas teorías que han sucedido a lo largo de 8 años, todo nos lleva a este momento que se encuentra tan cerca. Ahora Jake ha quedado varado en quién sabe dónde, de lo cual ya veremos más al respecto en el siguiente análisis. Solo una última cosa. Warren se habrá desintegrado en un agujero negro, pero parte de él aún sigue viva. Dentro de Jake, y dentro de todos los hijos que ha dejado esparcidos por el universo, a los cuales seguramente nunca veremos. Hasta que no mueran todos ellos, Warren seguirá vivo. Se los dejo caer. ¿Qué les pareció el desenlace del arco de Jake? ¿Están contentos con el resultado? ¿Los decepcionó o esperaban algo más?
Por mi parte debo decir que no es que no me gustara, sino que sentí que fue un final abrupto. Como si originalmente pensaran que hubiera más material a partir de aquí, pero no pudieron llevarlo a cabo por el inminente final de la serie, a lo cual decidieron darle un final más concluso al episodio. No me cabe la menor duda de que al principio imaginaron una nueva trama que surgiría de este episodio, en la cual Warren buscaría y cazaría a los hijos de Jake para absorberles su esencia elástica, y por supuesto Finn y Jake intentarían detenerlo. Pero bueno, al final el resultado fue otro, y no podemos hacer nada más que aceptarlo. Por lo demás, el poder conocer a Warren fue algo que deseaba desde hace mucho, y la idea de que absorbiera la vida de sus hijos fue una sorpresa. Un personaje interesante que sin duda podría haber dado mucho más, pero no pudo ser, y sin duda se va para mi top de personajes cósmicos favoritos. No les quito más tiempo. Los invito a que me dejen su propia opinión en los comentarios para un sano debate, y ustedes y yo nos veremos de nueva cuenta en los siguientes análisis.